Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Amado, Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Bienvenidos a otra edición más del estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Este es tu hermano Luis Daniel, saludando a todos los hermanos que se están conectando a esta hora a través de las distintas plataformas sociales. Y ya estamos bastante adelantados, nos queda poco, cada vez nos queda menos para terminar el libro de Apocalipsis. Le damos gloria a Dios por eso. Y en esta noche vamos a comenzar con el capítulo que sigue a continuación. Así es que estén pendientes porque ya van a estar viendo la información en pantalla. Gloria a Dios. Capítulo número 17 se titula Destrucción política de la Babilonia escatológica. Vamos a estar viendo en esta noche qué significa esta destrucción de la Babilonia escatológica, pero en el aspecto político. A manera de introducción dice así: algunos opinan que esta sección, capítulos 17 y 18, debe colocarse antes del derramamiento de la séptima copa, ya que dicho juicio provocará la destrucción total del imperio del anticristo. Capítulo 17 lo vamos a ver en esta noche y el capítulo 18 lo vamos a ver la próxima semana. Al analizar el contenido de estos capítulos, tenemos que reconocer que a pesar de lo complejo y copioso de su mensaje, en cierto modo, este tiene una sola finalidad. El propósito de este bloque es describir las razones de la condenación y destrucción de la ciudad capital del malvado reino del anticristo. Esta sección abarca los dos principales aspectos del imperio de la bestia: su sistema religioso y su estructura política. Esta noche vamos a comenzar con el capítulo 17 y la próxima semana el capítulo 18, que vamos a estar cubriendo el tema de la destrucción de la Babilonia escatológica. Como vimos al principio, vamos a estar viendo el sistema político. La próxima semana vamos a ver el sistema físico de Babilonia. En cuanto a la caída de la Babilonia, en lo religioso y político, el capítulo 17 se dedica a desenmascarar la corrupción religiosa, moral y espiritual de las sedes del gobierno del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es lo que vamos a estar viendo en esta noche, el capítulo 17, cuál es la corrupción tanto religiosa, moral y espiritual de esta ciudad. Y la próxima semana, que es en lo físico y el material, el capítulo 18 contiene 5 expresiones descriptivas de la caída del sistema físico y material de la metrópolis del imperio del anticristo. Ahí vamos a estar viendo la destrucción de la ciudad como tal, en el aspecto físico, aspecto estructural, en el aspecto material de la caída de este imperio que es la capital del imperio del anticristo. Antes de entrar al capítulo 17, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿quién o qué es la gran ramera? Antes de responder a esa pregunta, debemos entender el hecho de que vamos a manejar material sensible. Vamos a hablar de religión. La religión ritual es el esfuerzo humano, inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. La religión ritual es el engaño del maligno con el cual el hombre pretende congraciarse con un ser superior con una sola justicia. Poco después del diluvio universal, después que los hombres empezaron de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, paulatinamente fueron alejándose de Dios de nuevo. Vamos a estar viendo unos aspectos religiosos que se van a estar cubriendo en el capítulo 17, como un sistema que pretende acercarse a Dios, al contrario, lo que hace es hacer que la gente, por el contrario, se aleje cada día más de Dios y vayan a adorar a Satanás, a adorar al imperio del anticristo, a adorar todo lo que este hombre de perdición va a instituir sobre la faz de la tierra durante los últimos 3 años y medio de los 7 de la gran tribulación. El hombre es un ser espiritual. Satanás se ha aprovechado de ello. La religión le ha servido siempre al maligno para atar al hombre a sí mismo, mediante un ideal imposible de alcanzar: llegar a Dios.
Desde Génesis capítulo 11, el hombre sin Dios intenta llegar a Dios inventando toda una serie de rituales, tradiciones, mandamientos y liturgias. Si recordamos en la Biblia, el capítulo 11 de Génesis es cuando Nimrod quiso construir una torre en Babel, que hoy en día esa zona se le conoce como Irak, con el fin de supuestamente llegar hasta el cielo y juntar a todas las naciones bajo un solo lugar para por si acaso eran esparcidos. Entonces ahí fue cuando Dios observó lo que estaba sucediendo y confundió los idiomas de toda esa gente y cada uno se ubicó conforme al idioma que podían entenderse. La Gran Ramera resume el ejemplo de todas las religiones inútiles, encabezadas por la única de ellas que es mayoritaria, que osa llamarse a sí misma la única y verdadera iglesia de Jesucristo y que no hay salvación fuera de ella. O sea que esta Gran Ramera va a pretender que por medio de esta disque alcancen la salvación y que ellos dirán que es la única forma de alcanzar la vida eterna, pero como vamos a ver en este capítulo, pues su fin, como dice la Biblia, que hay hombres que hay caminos que al hombre le parece recto, pero el fin es camino de muerte. Un escritor contemporáneo, por ejemplo, comenta lo siguiente: la descripción de la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, es tan familiar para todos los que sabemos de los atavíos y adornos de la Iglesia Católica Romana y sus representantes. No obstante, la ramera de Apocalipsis 17 incluye y sobrepasa al sistema papal. Pero el sistema al cual se refiere con la figura de la ramera será más amplio que el catolicismo. Será una gran maquinaria, formada por un conjunto de elementos de corrupción espiritual y religiosa. Este sistema, debido a su maliciosa diversidad, gozará de la simpatía y aceptación de todo el imperio del anticristo de los últimos días. Quiero comentar que no quiero ser categórico al decir, como he sido anteriormente en algunos temas, por ejemplo, el capítulo 12 que hablamos sobre el hijo varón, que hay diversidad de opiniones y yo pues no quise ser categórico para identificar este es. En este caso, en el capítulo 17, a pesar de que hay una variedad de opiniones que le apuntan a que el sistema religioso puede ser la Iglesia Católica Romana, pero no quiero decir exactamente esto va a ser así porque no lo sabemos. Y ni lo queremos saber porque no queremos estar en la tierra durante esos 7 años de la gran tribulación. Es cuestión de, como lo he dicho anteriormente, primeramente nosotros escapar de este mundo, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces dejarle este mundo para que el anticristo haga de las suyas con aquellos que no quisieron adorar a Dios y a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos al capítulo 17, versículos 1 al 6 de Apocalipsis, y el tema escogido para esta sección es la ramera escarlata cabalgando la bestia. Vamos a buscar en la Biblia, lo pueden ver en pantalla, los versículos que lo vamos a estar leyendo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vamos a ver esta descripción de esta ramera sentada sobre la bestia. Dice el versículo 1 que el apóstol Juan vio a uno de los 7 ángeles con las 7 copas y habló con él. Uno de estos 7 ángeles que estaban portando las copas de la ira le van a comunicar algo a Juan. Y la pregunta es, ¿por qué ha de ser justamente uno de los que llevan las copas? Porque es evidente de que el mensaje que va a dar dicho ángel tiene que ver con un juicio de Dios. Este ángel le va a comunicar algo al apóstol Juan para que él mire y escriba. Entonces vemos aquí que este ángel le dice al apóstol Juan, ven acá y te mostraré la sentencia con la gran ramera. Anticipadamente el ángel le va a mostrar la sentencia de la condenación contra la gran ramera. Nótese aquí que esa mujer no es adúltera sino fornicaria porque es ramera. Y ramera significa prostituta, que por lo general es quien entrega su cuerpo a actos sexuales ilícitos a cambio de dinero. O sea que aquí vamos a estar viendo cómo es que este ángel le va a mostrar al apóstol Juan cuál es la sentencia que va a sufrir esta ramera, esta mujer fornicaria. Y le sigue diciendo al apóstol Juan al final del versículo 1, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esas muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que lo vamos a ver en el versículo 15 de este mismo capítulo 17. Esa mujer ramera tiene control, o sea que está sentada sobre muchos millones de personas en todo el mundo. O sea que esta ramera durante este periodo final va a establecer un sistema que va a tener dominio sobre millones y millones de personas en todo el mundo. Obviamente la iglesia no va a estar, pero durante ese periodo de la gran tribulación va a haber gente que sí van a entregar sus vidas al Señor y no van a participar de este sistema que se va a establecer durante esos tiempos finales. Dice ahora el versículo 2, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El énfasis que se hace sobre el hecho de que los reyes de la tierra han fornicado con ella se debe a que todas las religiones paganas han estado y están impregnadas de la inmoralidad más degradante. Hay una sensación no solo de inmoralidad física, sino también de envilecimiento espiritual. Al embriagarse con el vino se convertirán en instrumentos dóciles de la voluntad de la gran ramera. Obviamente, cuando miramos este versículo 2, pues esta ramera ha establecido un sistema que los reyes de la tierra se han ido tras de ella, se han ido tras la prostituta, tras la ramera, han cometido fornicación. Y no solamente ello, sino que su sistema se puede comparar con el vino fermentado, que una vez la persona lo ingiere, quiere ingerir más y más y más hasta que pierde la noción del tiempo, no sabe lo que está haciendo y se ha embriagado y ha causado de que su mentalidad quede adulterada, cambiada y se va tras los deseos de la gran ramera. En el versículo 3 dice el apóstol Juan que lo llevó en el espíritu al desierto. Obviamente esto es bajo la influencia del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 3, cuando fue llevado allí en el espíritu al desierto, vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer que se le mostró a Juan será una personificación de la corrupta y dominante religión que manejará el anticristo en los últimos días. La bestia sobre la cual se sentará la mujer es la misma del capítulo 13, versículo 1, la cual saldrá del mar de entre los reinos de la tierra.
El color escarlata de la bestia es el mismo del dragón, que es en el capítulo 12, versículo 3, y simboliza el rojo de la sangre derramada en sus campañas de represalia contra los que se pongan a sus prácticas engañosas. Obviamente el apóstol Juan está teniendo visiones y las cosas que se le están mostrando en este capítulo y en el capítulo 18 son simbólicas. Y cuando dice que el apóstol Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, tenemos que unir este punto al del capítulo 12 y el capítulo 13 y nos vamos a dar cuenta de que estas bestias que el apóstol Juan está viendo van hacia la misma dirección y prácticamente estamos hablando de lo mismo. La bestia que aparece en el capítulo 13, que es la bestia del anticristo, es la misma que aparece en este capítulo 17. Entonces, el color escarlata es el mismo del dragón que vimos en el capítulo 12, que es el que persiguió a la mujer y al hijo varón del cual nació esta mujer, que dijimos aquella vez que la mujer simbolizaba al pueblo de Israel. El hijo no quisimos ser categóricos, es decir, que significara algo o alguien o algunas personas en particular, pero sí estamos seguros de que la bestia escarlata es el rojo de la sangre simbolizada por el dragón y el dragón es Satanás. O sea que aquí estamos viendo una relación entre todo lo que se está cocinando y se va a estar cocinando durante los tiempos finales, todo bajo el dominio de Satanás. Entonces, el apóstol Juan sigue describiendo a la bestia y a la ramera. Esta bestia dice en el versículo 3 que estaba llena de nombres de blasfemia. Lo que vimos en el capítulo 13, versículo 1, los nombres de blasfemia aparecen sobre las 7 cabezas de la bestia, pero aquí en el 17.3 todo su cuerpo está cubierto de blasfemias. Las mencionadas blasfemias tienen que ver con el hecho de que la bestia se alza contra Dios y se opone a su autoridad. Sigue diciendo al final del versículo 3, obviamente está claro lo de lo que es blasfemia, que es decir algo en contra de Dios. Y este sistema pues va a blasfemar, va a hablar cosas feas de Dios, van a querer decir cosas aberrantes para que la gente pues no adoren a Dios, sino que lo adoren al anticristo, a la bestia, a todo el sistema que se va a estar instituyendo en esos tiempos finales. Y termina diciendo el versículo 3 que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13.1, la que a su vez apunta directamente al dragón, que apareció en el capítulo 12, versículo 3. El texto en el capítulo 17, versículos 9 y 10 va a explicar qué son las cabezas y son los cuernos. O sea que aquí estamos viendo una descripción de esta bestia, que es la misma que aparece caracterizada en el capítulo 13 y que todo apunta hacia el mismo personaje que es el dragón, que es en el capítulo 12. Ahora en el versículo 4 dice el apóstol Juan que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Según el libro de texto de William Calderón, los colores rojo y púrpura y escarlata han identificado los altares del catolicismo romano y la vestimenta de sus dignatarios. Con estos colores están representando sin saberlo en forma simbólica los rojos de la sangre que han hecho derramar en sus campañas de represalia contra los que se opongan a sus prácticas engañosas. A pesar de que yo no voy a ser categórico en decir que este sistema va a ser representado por la Iglesia Católica Romana, pero la forma en que ellos se visten, los altos líderes de la Iglesia Católica Romana, pues está como que indirectamente diciendo de que ellos podrán tener algo mucho o bastante que ver con lo que se vaya a instituir durante los tiempos finales. Puede ser que sí, como puede ser que no, puede ser que surja algo mucho más poderoso
en términos de poder adquisitivo del dinero, poder de convocatoria, que lo que tiene actualmente el sistema de la Iglesia Católica Romana. Pero lo que sí es que va a haber una campaña de destrucción a todo aquel que se oponga a su sistema, pues lo van a querer eliminar de una vez y por todas. Sigue diciendo en el versículo 4 que esta mujer estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Según el libro de texto de William Calderón, la brillantez del oro y otras joyas ornamentales exhibidas por la gran ramera es típico de la grandeza que ha manejado a través de los siglos el catolicismo romano. Esta misma característica se manifestará en la religión del anticristo, la cual será enriquecida con la acumulación de la riqueza de todos los pueblos y que serán despojados de sus bienes por el anticristo y su sistema. Hemos visto a través de la historia del catolicismo romano que este sistema pues ha acumulado una riqueza incontable. Hay comentaristas que dicen que en la sede del Vaticano hay millones y millones de dólares o de euros, según la moneda de Europa, que están acumulados y que ellos con el pasar de los siglos pues han ido acumulando miles, gran cantidad de dinero, y que este sistema que se va a estar instituyendo durante los tiempos del anticristo pues puede ser que acumule aún mayor cantidad de riquezas, que en este caso va a ser los reyes que van a entregarle sus bienes, la gente que se le va a despojar de sus bienes. ¿Para qué? Para que el anticristo y su sistema, su imperio, pues pueda dominar el mundo de aquellos tiempos finales. Y sigue diciendo en el versículo 4 que esta mujer tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Según un comentarista, lo que contiene ese cáliz para dar a los poderes civiles y también el pueblo siempre ha sido abominaciones y fornicación espiritual, ritos paganos, idolatría, mentiras, falsedades, espiritismo, mezcla de cristianismo e idolatría, sincretismo vario, fábulas, filosofía humanista, transacciones políticas y económicas con los reyes y emperadores, contubernios, guerras, asesinatos, muertes de herejes, según ellos, pactos con inicuos, simonías, adulterios, herejías, engaños, hipocresías, nepotismo, falsedades, doctrinas de demonios, deificación del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente un cáliz es como una copa grande. Y en esa copa, pues dice el apóstol Juan que estaba llena de tantas cosas que este sistema religioso va a estar presentando durante los tiempos finales, a pesar de que el catolicismo romano ha sido caracterizado por instituir una mezcla de ritos y mezcla de cristianismo con adoración a los santos, según ellos, las tantas doctrinas que se han instituido. Pero no es que quiera decir que el sistema, la Iglesia Católica Romana va a ser la que va a estar dominando en esos tiempos finales, sino que puede salir un sistema religioso con mucho más interés, mucho más abarcador que el que incluso tiene actualmente la Iglesia Católica Romana. Y que durante esos tiempos finales se van a estar viendo unas aberraciones, todo en contra de Dios, en contra de su palabra, y para perseguir a aquellos que no quieran seguir su religión. Y sigue diciendo el apóstol Juan que vio en la frente de la mujer un nombre escrito. Dice que es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto significa que la gran ramera pertenece a Babilonia, la grande, la cual es la suma de toda la maldad manifestada en este mundo desde que la religión sin Dios empezó en Babilonia. En el capítulo 11 de Génesis, ahí fue cuando comenzó esto de sacar a Dios de su agenda, creerse el grande entre las naciones.
Y desde ese momento en adelante pues se siguió acumulando todo el tipo de religiones que sacan a Dios de su panorama hasta que va a llegar a su culminación con esta ramera que se va a levantar en los tiempos finales del anticristo. La mujer es el misterio o secreto que es revelado al final del capítulo y que representa a la gran ciudad descrita como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra es que este sistema religioso va a ser tan y tan grande que todos los sistemas anteriores religiosos se van a quedar cortitos comparado con lo que esta ramera va a ser en los tiempos finales de la gran tribulación, especialmente en esos 3 años y medio, que es cuando el anticristo va a tener su imperio en su apogeo. Como tal, Babilonia es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristiano. Un número considerable de expositores alegorizan el significado de la mujer, afirmando que se refiere a Roma y el sistema católico romano, pero lo hacen bajo su propia responsabilidad. Yo no quiero asumir esta responsabilidad, por eso es que yo no quiero decir que es el sistema católico romano, pero sí quiero decir que es un sistema religioso que va a ser aún más abarcador que la Iglesia Católica Romana. Puede ser el mismo sistema católico romano agrandado, como se diría por ahí, pero puede ser que sea un sistema religioso que abarque no solamente el sistema católico romano, sino posiblemente todas las religiones que existan en esos tiempos finales. La descripción de Babilonia como la madre tiene que ver con el hecho de que Babilonia ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido por todo el mundo. Lo que le expliqué anteriormente del capítulo 11 de Génesis, que en Babel o Babilonia fue que se originó todo este sistema religioso de querer echar a Dios fuera de su panorama o intentar por sus propios medios alcanzar a Dios, pero sabemos que solamente hay un camino para alcanzar a Dios y es por medio de Jesucristo, no es por medio de ninguna religión ni por medio de ningún rito como tal, sino solamente entregar su vida a Jesucristo y obedecer su palabra. En el versículo 6 el apóstol Juan vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El hecho de aparecer embriagada o borracha de la sangre de los santos y de los mártires sugiere que la mujer se deleita, se goza en exterminar a los seguidores de Cristo. Se describe la desenfrenada matanza de un gran número de creyentes junto con el efecto intoxicante que produce en la ramera asesina. O sea, en otras palabras, durante ese tiempo, todo aquel que se oponga a su sistema y vaya adorar a Jesucristo va a ser eliminado, va a ser ejecutado, va a ser asesinado, y eso va a ser para ellos como un éxtasis, como un deleite, como la persona cuando se embriaga que siente ese deseo de más y más, como quien dice, maté a uno, maté a dos, voy a seguir matando, quiero más, quiero más, quiero más. Ese va a ser el efecto que va a tener la matanza de los seguidores de Cristo durante esos tiempos finales de la gran tribulación. Y dice el apóstol Juan al final del versículo 6 que cuando la vio quedó asombrado con gran asombro. Al parecer el apóstol queda atónito al observar los terribles excesos de la mujer contra los santos. O sea que cuando el apóstol Juan vio esta visión de todo lo que hacía esta mujer, este sistema religioso, al apóstol Juan se le debe haber abierto la boca, habérsele caído la quijada, los ojos se le habrán abierto bien grandes. Pero más adelante pues se le va a preguntar al apóstol Juan por qué es que reaccionó así. Y entonces es que se le va a dar la respuesta a todo lo que ha visto hasta ese momento. Ahí tenemos una de muchas ilustraciones que aparecen en internet sobre la mujer escarlata sentada sobre la mujer vestida de púrpura,
con adornos de oro, el cáliz, que es la copa, sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y una bestia roja o escarlata. Y más adelante el mismo ángel le va a dar la descripción de qué simboliza cada una de estas partes de la mujer ramera sentada sobre la bestia escarlata. Vamos a ver el significado de la bestia, que era y no es y será. Lo vamos a ver en la Biblia en el capítulo 17, versículos 7 y 8, que es cuando el ángel le da la interpretación al apóstol Juan de lo que vio en los versículos anteriores. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos entonces a ver el misterio de la mujer y la bestia. En el versículo 7 el ángel le dice al apóstol: ¿por qué te asombras? El ángel no espera que el apóstol le responda, sino que seguidamente hace saber a Juan que él revelará el secreto de la mujer y de la bestia. O sea que el ángel prácticamente va a decir: mira, no te asombres, yo te voy a decir, como dice más adelante en ese versículo 7, yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí en los versículos del 8 al 17 el ángel le va a declarar a Juan el significado de la bestia, y en el versículo 18 el significado de la mujer. O sea que en otras palabras, de aquí en adelante el ángel le va a declarar al apóstol Juan qué significa cada una de las cosas que él vio en los versículos del 1 al 6. La bestia que cabalgaba la ramera tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto de los 10 cuernos nos hace recordar la cuarta bestia que Dios le mostró a Daniel en Babilonia, en el capítulo 7, versículo 7 del libro de Daniel. O sea que esta cuarta bestia que Dios le mostró al profeta Daniel, pues prácticamente la estamos viendo nuevamente en este capítulo 17 de Apocalipsis. Y también lo vimos en el capítulo 13, como dicen en el próximo punto, la bestia de Apocalipsis 13 y 17 tenía 7 cabezas, la cual distingue a la de Daniel 7:7, pero ambas simbolizan tanto al imperio romano del tiempo de Juan, como al que surgirá en el tiempo del anticristo de los últimos días. El apóstol Juan, cuando tuvo esa visión, pues estaba en los tiempos en que el imperio romano era el que estaba dominando en aquellos tiempos, y cuando el apóstol Juan vio esa visión, y también Daniel dio esa visión en Babilonia que se cumplió con la cuarta bestia durante los tiempos del imperio romano, cuando juntamos ambas visiones y la del apóstol Juan en Apocalipsis, pues nos lleva al imperio que se va a levantar en los últimos días, que es el imperio del anticristo, que va a ser un imperio político, social, económico y el religioso, que se le va a encomendar al falso profeta. O sea que esto va a ser un sistema completo para llevar al mundo a la perdición eterna, y a aquellos que se opongan a ellos para ser quitados del camino. Entonces en el versículo 8 le dice el ángel al apóstol Juan que la bestia que vio que era y no es y será, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, los que no están escritos en el libro de la vida, se van a asombrar viendo a esta bestia. La frase era y no es y está para subir, que aparece 2 veces repetido aquí en este versículo 8, significa que la bestia estuvo viva, murió y luego resucitó. La resurrección de la bestia simboliza la persistencia del mar. Este resurgir del poder maligno convencerá a muchos para que unan sus fuerzas con la bestia, pero los que escogen el lado del mal se condenan a sí mismos al destino del maligno, el tormento eterno. Como vimos en capítulo 13, la bestia que subió del mar
En la descripción que el apóstol hizo, vio esta bestia que estaba con una herida mortal y luego fue sanada. Se cree que el anticristo, este líder mundial, pues sufra un atentado con su vida, muera y que milagrosamente, y lo digo entre comillas, resucite de entre los muertos. Y se cree que esto sea que Satanás infunda su aliento para que este personaje cobre vida y así comience a dominar el mundo. Aquellos que no quieran adorar la bestia, aquellos que no quieran adorar, dejarse marcar, pero aquellos que sí lo hagan, como vimos en el capítulo 14 y 15, van a estar condenados a sufrir el tormento eterno, a beber el cáliz de la ira de Dios derramado sobre aquellos que adoren el sistema del anticristo. Teniendo en cuenta que la bestia anticristo es un hombre y no un demonio, hemos de entender por las palabras del ángel que tal individuo vivió, murió y fue al abismo y subirá del abismo en espíritu a encarnarse hasta que definitivamente sea entregado a la perdición eterna. En todo esto vemos una burda imitación de la resurrección de Cristo. O sea, lo que explicamos anteriormente, esto va a ser como una burla de la resurrección de Cristo. Entonces los habitantes, como vimos en el capítulo 13, se van a maravillar diciendo: ¿quién como la bestia? ¡Wow! Nadie va a poder derrotar a la bestia. La humanidad impía no se ha dejado impresionar por la resurrección del Mesías, o sea, de Jesucristo. No obstante, sí lo será por la imitación del diablo en su hijo de perdición. Llegarán a estar tan asombrados que incluso adorarán al farsante. Capítulo 13, versículos 3 y 4, que es precisamente lo que le expliqué. Este personaje va a morir y milagrosamente va a resucitar, y esto va a ser como un asombro para la humanidad, pero obviamente todo esto es parte del plan de Satanás de causar que las vidas se vayan a la condenación eterna. Pero sin embargo Cristo, como dice en Juan 10:10, vino a dar vida y vida en abundancia. El ladrón solamente vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Es como quien dice: Satanás lo van a mandar para infierno y luego para el lago de fuego y azufre, pero él no quiere irse solo. Él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a ver entonces el significado de los 7 montes o reyes, y en la Biblia está en Apocalipsis 17, versículos del 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Vamos a ver entonces el versículo 9, que es como quien el ángel está diciendo: mira, esto es para el que pueda entender lo que se está diciendo. Y está dando una interpretación sobre las 7 cabezas. Dice: según muchos comentaristas, las 7 cabezas de la bestia representan 7 montes. Estas 7 colinas, según muchos de ellos, son el lugar geográfico donde se asentó el poder de los césares romanos, es decir, Roma, conocida como la ciudad de las 7 colinas. Los nombres de estas 7 colinas son, ahí tenemos la lista de los nombres: Aventino, Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal y Viminal. Sin embargo, el próximo versículo dice que simbolizan las 7 cabezas. Hay mucha gente que han querido decir que las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas que rodean la ciudad de Roma, pero como he estado diciendo, yo no quiero ser categórico en este asunto. Yo no quiero decir que va a ser la ciudad de Roma la sede del anticristo, pero esto sucederá en los tiempos finales. No se sabe si en efecto va a ser Roma o si va a ser otro lugar geográfico, pero con un punto estratégico para atacar el pueblo de Israel. Y sigue diciendo ahora en el versículo 10 que son 7 reyes, que son representados por 7 imperios.
Pero sigue diciendo ahí que 5 de ellos cayeron, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando llegue es necesario que dure poco tiempo. Los 5 imperios que dominaron a Israel antes de Cristo, que fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. La frase uno es se refiere al imperio romano, que era el que estaba vigente cuando se escribió el libro de Apocalipsis. El que no ha venido se refiere al del anticristo, el cual no durará más que 7 años. Por eso que dice es necesario que dure breve tiempo. Obviamente comparado con los demás imperios que duraron cientos de años, pues el imperio del anticristo pues solamente va a durar los 7 años de la gran tribulación. Hay entonces un detalle en el versículo 11 que lo vimos anteriormente en Apocalipsis 13. Dice en el versículo 11 que la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Tenemos que recordar que la bestia recibirá una herida mortal, lo cual significa que dejará de existir por cierto tiempo. Lo vimos en el versículo 3 de Apocalipsis 3, que fue cuando la visión que tuvo el apóstol Juan sobre la bestia que subía del mar. El que era corresponde al rey número 7, probablemente al anticristo antes de la mitad de la semana de la tribulación, en tanto que el que es representa al anticristo durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Aquí nos está dando una posible interpretación que también la vimos en Apocalipsis 13, de que este anticristo pues va a tener su reino va a tener dos partes. La primera parte va a ser de un acuerdo de paz, donde va a ser paz y seguridad. Entonces, según esto, se cree que el anticristo va a recibir una herida mortal y milagrosamente va a resucitar, y de ahí en adelante es que va a comenzar la verdadera agenda de Satanás de llevarse cautivo a aquellos que no quieran seguir a Cristo. Entonces se va a cumplir el ministerio de iniquidad, la abominación desoladora, que aquí tenemos que unir tanto lo que Dios le mostró a Daniel como Mateo 24, Apocalipsis. Estamos viendo cómo es que las piezas del rompecabezas bíblico encajan perfectamente, dándonos la interpretación correcta de qué es lo que va a pasar con el imperio del anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. En otras palabras, como el rey número 7 será pacífico y de poca notoriedad hasta cierto punto, en cambio, como octavo será el más férreo, despiadado y sanguinario dictador de toda la historia. Esto significa que el imperio del anticristo tendrá dos fases, una como el séptimo rey y la otra como el octavo, que fue lo que le expliqué anteriormente, que es la visión de las 70 semanas de Daniel, lo de Mateo 24, Apocalipsis 13 y ahora Apocalipsis 17. Vamos entonces a ver el significado de los 10 cuernos o 10 reyes que aparece en Apocalipsis 17 del 12 al 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver estos 10 reyes escatológicos que en un momento dado le van a dar la autoridad al anticristo, comenzando con el versículo 12, que es cuando estos 10 cuernos que el apóstol Juan vio, según el ángel, son 10 reyes que no han recibido el reino, pero por un momento dado le van a recibir la autoridad como reyes juntamente con la bestia. De estos 10 gobernantes regionales de los últimos días, hay información de las visiones que Daniel tuvo en Daniel 2, que fue la interpretación del sueño de la estatua que vio Nabucodonosor, que cuando se miró a los 10
a los pies y a los 10 dedos de esta estatua. Y en Daniel 7, 23 al 25, los 10 cuernos de la cuarta bestia. O sea que aquí estamos viendo nuevamente cómo las visiones del profeta Daniel y las visiones del apóstol Juan en Apocalipsis están entrelazadas entre sí, dándole cumplimiento, dándole visión al cumplimiento escatológico que vamos a ver en los tiempos finales. Precisamente ahí tenemos una de las ilustraciones, que es la línea de tiempo del capítulo 2 de Daniel, que es la visión de cómo le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor. Y tenemos aquí en la visión, especialmente la de los 10 dedos con los dos pies, que es la mezcla de hierro y barro cocido, pero sin embargo este imperio no se va a manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Entonces ahí va a comenzar el periodo de la gran tribulación, que va a durar cuando Jesucristo descienda en su segunda venida visible, que lo vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y ahí tenemos también la comparativa de la visión de la estatua que interpretó, que vio el rey Nabucodonosor, y las 4 bestias que Daniel vio. En especial aquí tenemos esta parte, los 10 dedos que son hierro y barro cocido, y la visión de los 10 cuernos que vio de la cuarta bestia, que también, que todo tiene que ver con el imperio romano, pero que en particular se va a enfocar Daniel se enfocó en este cuernito pequeño que apareció de la nada, y en este quinto imperio, que es la visión de los pies de hierro con barro cocido, que en sus pies hay 10 dedos. Ahí estamos viendo cómo es que se cumple precisamente. Ahí tenemos la ilustración de los 10 reyes, las 10 coronas aquí, cómo es que se va a cumplir en estos tiempos finales. La revelación de Dios es perfecta y consistente. Los 10 cuernos en ambas visiones, la de Daniel y la del apóstol Juan, representan a los 10 reyes que se levantarán en los últimos días para gobernar a los 10 países que formen la Liga Mundial. Estos, en medio de la crisis de esos días, buscarán con ansias a un líder superdotado a quien pueda entregarle su poder para formar un frente mundial unido contra el pueblo de Dios. Alguien dijo una vez, y citamos: necesitamos a un líder capaz de manejar la economía y la política del mundo. No importa si viene de Dios o del diablo, pero la Biblia nos dice que esto va a venir del diablo, que es el que va a levantarse y va a tener a su ungido para gobernar el mundo durante 7 años, de los cuales los primeros 3 años y medio van a ser de aparente paz, pero los últimos 3 años y medio va a ser de guerra, de tiranía, dictaduría, especialmente para perseguir a aquellos que aún así se mantienen fiel a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de los 10 de estos 10 reyes? Es fortalecer al anticristo. El versículo 13 nos dicen que estos 10 tienen el propósito de entregarle su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué significa? Que actuarán de mutuo acuerdo, reconociendo a la bestia como superior a ellos, y consecuentemente se someterán a ella. Cuando los representantes de la Liga de las Naciones detecten que se están acercando el momento culminante de su lucha feroz contra el pueblo de Dios y que no cuente con la logística suficiente, entonces recurrirán al líder que han estado esperando para entregar sus coronas. O sea que en un momento dado estos 10 reyes van a ponerse de acuerdo y van a decir: ok, tú, que se va a referir al anticristo, necesitamos que tú te encargues de todo lo que suceda de aquí en adelante, cediéndole su autoridad al anticristo para que reine sobre los reinos, sobre los países, sobre las naciones de la tierra. Tenemos en el versículo 14 una batalla contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con él son llamados y elegidos fieles. Con el anticristo como su capitán general, no solo estas 10 naciones, sino todos los pueblos del mundo que hayan aceptado el señorío de la bestia,
y adorado a la imagen promovida por el falso profeta se levantarán para librar la batalla contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Juntamente con su victoria está la de todos aquellos que son suyos, los llamados elegidos y fieles. O sea que van a tratar de pelear esta alianza de naciones, reyes y presidentes. Van a tratar de pelear contra Jesucristo, contra el Cordero de Dios, pero ya tenemos el resultado final. El Cordero lo vencerá. Y no solamente la victoria va a ser de él, sino va a ser la victoria de todos los que estén juntamente con Jesucristo. En el versículo 15 tenemos el significado de las aguas. El ángel le dijo al apóstol Juan que las aguas que vio donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como inciso en lo que se va narrando acerca de los 10 y su jefe, Juan no quiere olvidarse de lo que el ángel le había revelado. Esta vez en cuanto a la ramera, esa mujer que representa la religión pseudo-cristiana por excelencia, diciendo que tiene su base de acción sobre muchas gentes alrededor del mundo. Esto va a ser un imperio religioso, el imperio de la ramera, donde va a dominar el aspecto religioso de las naciones de la tierra, las naciones que obviamente no quieran adorar a Dios ni someterse a la autoridad de Jesucristo. El versículo 16 nos da el significado de los 10 cuernos que aborrecerán a la ramera. Le dijo el ángel al apóstol Juan que los 10 cuernos que vio en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ya vimos que los 10 cuernos serán 10 reyes tributarios del anticristo a quien darán todos sus recursos. Estos reyes estarán hartos de la manipulación y la corrupción de la ramera encabezada por la religión de los últimos días. Estos reyes, junto con el anticristo, no solo aborrecerán a la Babilonia escatológica, sino que también la destruirán política y económicamente. La caída final de Babilonia se discutirá en el capítulo 18. En otras palabras, estos reyes en un momento dado van a incluso unirse para traicionar el aspecto religioso de este conglomerado religioso que se va a levantar en estos últimos tiempos finales. Va a haber destrucción incluso de esta Babilonia religiosa que se va a levantar en esos tiempos finales, como quien dice, mira, hasta el anticristo va a estar dividido con el aspecto político, porque él quiere no solamente dominar el aspecto político, sino también va a querer dominar el aspecto religioso, que incluso va a traicionar, va a votar como bolsa, como dicen por ahí, a la ramera, a la Babilonia religiosa. Y esta caída la vamos a ver en la semana que viene en el capítulo 18 para que veamos cómo es que va a ser el principio del fin de este imperio de maldad que se va a levantar en esos tiempos finales. Esperando que tú y yo no estemos en ese lugar ni que seamos participantes de lo que veamos, de lo que vaya a suceder en los 7 años de la gran tribulación. Todo es plan de Dios, dice en el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es cierto que los 10 mandatarios a las órdenes de la bestia odian todos ellos a la ramera hasta el punto de quitarla de en medio, pero no es menos cierto que ese es designio del mismo Dios. Obviamente todo esto es plan de Dios para ejecutar lo que veremos en el capítulo 19, la estocada final contra el anticristo, contra el falso profeta, contra todos aquellos que quieran ir a pelear en contra del Cordero, que esa es la batalla final que vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. El versículo 18 vemos el significado de la mujer. Le dijo el ángel, la mujer que vio el apóstol Juan en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay quienes afirman que se trata de la ciudad de Roma. Sin embargo, el texto enseña que la referencia es la ciudad de Babilonia.
tenemos 3 citas bíblicas de Apocalipsis. Si bien es cierto que los cristianos de los primeros siglos entendieron que la mujer simbolizaba a la ciudad de Roma, pues tenemos que entender que Roma era el imperio que estaba dominando cuando el apóstol Juan escribió este libro. La realidad es que el Apocalipsis deja bien claro que se trata de la Babilonia escatológica. ¿Dónde va a ser la ubicación de esta ciudad? No lo sabemos. Puede ser que sea la misma Roma, como puede ser que sea otro lugar, puede ser que sea donde estuvo la Babilonia original, que hoy actualmente se conoce como Irak. Pero lo importante es que tú y yo no queremos estar para saberlo dónde va a ser esta ciudad. Tú y yo queremos estar en la patria celestial, que sea que Él nos llame antes o que suene la trompeta y nos vayamos todos, estemos con el Señor por la eternidad y abandonar este mundo que cada día va tras la perdición. O sea que en otras palabras, aquí vamos a estar viendo que vimos parte del capítulo 17 y vamos a ver el capítulo 18, lo de la gran ramera. Algunos dicen que tiene que ver con el imperio de la Iglesia Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, que si el Papa es el falso profeta, no lo sabemos. No lo sabemos y esperamos no saberlo porque la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Esperamos que tú y yo no estemos aquí para cuando se dé este evento final. Los 7 años de la gran tribulación, que nosotros salgamos de este mundo para así que el Señor nos reciba y estar siempre con Él. Hemos visto en esta noche la primera parte de esta serie sobre la destrucción de Babilonia. Hoy vimos lo que es más bien el aspecto religioso. Y la semana que viene vamos a ver cómo esta ciudad en sí, la sede del anticristo, va a ser totalmente destruida durante esos tiempos finales, justo antes de que Jesucristo aparezca en gloria y comience a establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra. Así es que nos vemos la próxima semana con el capítulo número 18. Vamos a despedirnos dándole a Dios toda la gloria y orando para darle las gracias a Dios por una noche que nos ha permitido estudiar el libro de Apocalipsis. Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre, a ti te damos toda la gloria, te damos gracias porque nos permitiste estudiar este libro de Apocalipsis. Permite, Padre amado, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que tú sigas usando a este siervo, Padre amado, siervo inútil, para la gloria de tu nombre, para bendición de aquellos que han estado sintonizados en esta noche y en las pasadas semanas, para juntos aprender qué es lo que tú tienes para la tierra por medio de tu palabra, los planes que tú tienes para la tierra en los tiempos finales, antes del establecimiento de Jesucristo en su reino milenial. Te damos toda la gloria y te damos a ti todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo y será hasta la próxima semana con otro capítulo más del estudio bíblico de Apocalipsis. Dios les bendiga, Dios les guarde.